O el verso 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Asaf, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aleluya. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oremos. Padre, te doy gracias en este momento por la palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo tome libertad y nos dé libertad para ministrar esta palabra. Que cada corazón reciba la llenura, el gozo, el toque y el poder y la gracia del Espíritu Santo sea sobre cada vida. Que con fe reciba, Señor, esa palabra. Bendice conforme a tu riqueza. Haz que la unción de tu Espíritu repose en este lugar, llenando al que vino vacío, fortaleciendo al que estaba débil, sanando al que estaba enfermo, dando vida y dando libertad al Espíritu. Paralizamos las obras del diablo y las fortalezas malignas que operan en el aire. Sujetamos y echamos fuera, entorpecemos todo plan y todo consejo del diablo en contra del pueblo de Dios, la iglesia. En el nombre de Jesús lo pongo en ridículo y lo paralizo, todo obrar de las tinieblas. Diga conmigo amén. Amén. Otra vez amén. 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 Aleluya. Qué lindo, hermano, cuando nosotros entendemos. La tibieza no nos deja entender, la falta de consagración no nos deja entender. Estaba orando, bueno, no voy a decir dónde, estaba orando cuando empezaba el culto y dijo, ando el hombre fuerte y todo espíritu inmundo que opera en el aire. Y una persona dice allá en la bancada, dice, ¿por qué oras si él? ¿Entiende? Entonces vemos que hay personas, si usted viene y se duerme, si usted no entiende que las fuerzas del mal tratan de dividir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, que están, ¿cómo lees la Biblia? Dice que las fuerzas del maligno, ¿dónde operan? En el aire. En el aire. Y cuando los discípulos fueron y reprendieron, ¿qué pasaba a las fuerzas malignas? Caían. ¿Qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer, pero si usted es dormido tibio y lo reprende en la mosca, puede que el diablo duerme con usted. ¿Entiende? Ahora, yo no puedo luchar contra el enemigo si soy su amigo. Si yo estoy asociado con las cosas del Dios, no voy a poder mismo reprender porque no tendré fuerza, no voy a entenderlo. No puedo luchar contra el que estoy asociado, por eso yo tengo que ser enemigo del diablo. Enemigo de toda obra del diablo, que produce muerte, que produce división, que produce destrucción. Amén. Entonces, diga, cuando yo oro, en casa yo debo orar, Señor, cubre mi casa con tu sangre. Ato y paralizo y ordeno al diablo que no toque a los míos. De hecho, fuera lo declaro paralizado, inoperante en las obras del diablo. Porque la Biblia dice que yo tengo que sujetarme a Dios y luego resistir al diablo. Si me sujeto a Dios, pero no resisto, está incompleto. Si lo resisto, no estoy sujeto a la palabra. Así que no vivo en santidad. El diablo me va a dar un chip ahí. Entonces son dos cosas. Tengo que estar sujeto a Dios, al pastor, al líder, al marido, a la esposa, al hijo, a la hija,
cuando yo me sujeto a las autoridades establecidas por Dios, yo me estoy sujetando a Dios. Cuando yo estoy rebelado contra las autoridades, yo estoy rebelado contra Dios. Dice la Biblia que no hay autoridad sino aquellas que Dios haya puesto. Por eso hay un pueblo que a veces la gente de antes tenía razón de decir los evangelios son rebeldes, son gente loca, atrevida. Claro, si yo a Dios llevar al hospital llevando todo por delante. Pobre guardia que está 12 horas o 6 horas cansado, agotado, poniendo orden y llega un evangelio haciendo un desastre. Entonces, con razón. Amén. Con razón con razón nos decían que éramos atrevidos, locos, y no nos querían. Cuando la Biblia dice sujetate, dice, él te pide permiso, sujetate. Porque está puesto por Dios. Exactamente. Entonces, cuando yo me alineo, yo puedo resistir al enemigo en mi oración. Puedo destronar al enemigo. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Partiendo él de allí, es decir, Elías, diga Elías, halló a Eliseo, hijo de Asaf, que estaba arando con 12 yuntas delante de sí. Es decir, 12 yuntas de buey, 24 buey, diga 24 buey, y 12 arados. Y él tenía la última, o un arado, no sé, pero ¿por qué tantos bueyes para un arado? Sería tan grande. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Qué tremendo, hermano, ese versículo. Y qué tremendo era la habilidad que había desarrollado Eliseo. Como un hombre, diga un hombre, podría controlar 24 bueyes. Cuando una mamá no puede controlar un hijo, o un papá. Entonces había allí, diga, algo misterioso en Eliseo. Eliseo poseía, diga, una autoridad sobrenatural. Había en él algo que no era natural. Arturo, tratar de no entorpecerse un espíritu, de escuchar así como otro y glorificar el tiempo correcto. A nosotros nos cuesta gobernar a veces una mascota, ¿no? Nos cuesta gobernar a nuestros hijos a veces. Pero Eliseo gobernaba 24 bueyes y los hacía trabajar. Dice que él tenía la última y los 23 bueyes más. No se escuchaba la voz de Eliseo allá atrás o en el costado, no sé cómo era, si iba de costado y hacía 12 surcos cuando iba y 12 surcos cuando volvía, o el arado era algo muy grande. Había allí desarrollado Eliseo una técnica, para poder rendir más en el trabajo. Tal vez él tenía un arado ancho con 12 palas, pero unido por una madera, ¿verdad? Y él tomaba el arado, y como era grande, era necesario muchos bueyes para así que cuando él iba, él araba 5 metros, y cuando volvía, otros 5, y eran 10 metros, porque seguramente no era un aradito, porque no tenía sentido poner 24 bueyes en un aradito. Amén. Diga el Señor, al Señor le gusta y el Señor llama a personas que tienen, diga, voluntad, y a personas que hacen cosas sobrenaturales, diga sobrenatural. A veces nosotros hacemos solo aquello que es natural,
Solo aquello que no demanda esfuerzo, solo aquello que no demanda cambio, solo aquello que no nos hace salir de la rutina. Y entonces nunca podemos agradar a Dios. En alguna oportunidad, y estaba escuchando un pastor, y estaban trabajando en el templo, y le digo, ¿cómo trabajan los hermanos? Si todos trabajan o hay gente que no trabaja. No, ellos trabajan en su turno y vienen y trabajamos hasta la medianoche en la iglesia. Y se duermen a la medianoche, a las 6, a las 5, a las 4 y se van a trabajar. Y le digo, y no se cansan, y no están contentos. Entonces nosotros nunca podemos hacer nada cuando nos gusta hacer solo lo que nos demande esfuerzo. Eso es considerado pereza delante de Dios. Y la Biblia dice que un perezoso no entra en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Amén. Diga, yo para servir al Señor debo desarrollar en mi vida cualidades. Diga, cualidades que va más allá de saber cantar una alabanza o predicar una palabra en el púlpito. Si bien es importante, un obrero del Señor debe desarrollar cualidades, debe desarrollar oficios. Obrero, obrera del Señor, todo el que quiere servir. Si Lucas me viene y dice, pastor, ¿qué puedo hacer? Le voy a preguntar, ¿qué sabes hacer? Y si me dice nada, entonces no me puedes ayudar en nada. Porque tiene que saber hacer algo para que me pueda ayudar. A ver ustedes, adolescentes y todo, yo estoy cansado de manejar aquí. Traten de aprender esto. Aprendan un poquito. Amén. Estoy quedando viejo. Diga aprender, no toquetear. Miren cómo lo ecualicé ahora y hagan mañana lo mismo. Entonces así se aprende. Miren cómo está ecualizado y suena todo bien hoy. Y mañana hagan lo mismo. A veces nosotros no aprendemos, nos gusta hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Okay. ¡Qué tremendo! La cualidad de ese hombre. Diga, Dios nos da. Diga, Dios nos da. Y cuando Dios nos da, diga, está dentro. Y cuando está dentro, diga, hay que sacar hacia afuera. Dios nos da un talento, Dios nos da un don. Está dentro, diga, está dentro, en el corazón, y hay que sacarlo afuera. Aleluya. Por eso es que si yo no sirvo al Señor en algo, si yo no hago algo, nunca saco el talento, el don que Dios me da. Y toda la gente cree que don y talento es cantar o predicar, profetizar en la lengua, decir algo lindo. No es solo esto. Diga, es toda habilidad que Dios me da. Si usted va a tener una iglesia, va a tener que saber hacer algo para poder guiar a los hermanos que te van a ayudar, si no te van a hacer un desastre. Y en algún caso vas a tener que ser tú. Dios necesita, diga, siervos, hombres que sepan hacer, personas que sepan hacer. Dios no necesita señores. Aleluya. Amén. Entonces vemos que Eliseo tenía, diga, habilidades. Y él tenía ya en él una unción, algo especial, algo sobrenatural que él podía controlar a esos 24 bueyes. Entonces Dios le había dicho, irás por aquí a Elías, que venía de haber estado allá en el monte y estar desanimado y estar huyendo de Jezabel. Diga, por lo menos huye. Él no se abrazó con Jezabel, huía. El
hizo bajar fuego del cielo y consumió el holocausto y mató a 850 profetas de Baal. Y cuando llegó a los oídos de Jezabel, Jezabel era la hechicera que controlaba los 800 profetas falsos, ella juró diciendo: yo voy a hacer lo mismo con ese profeta. Y cuando él escuchó eso, dice que tuvo temor y comenzó a huir. Si hay algo que el diablo quiere hacer es que usted sea tibio. Que usted no luche contra el pecado, que usted no tenga autoridad de Dios, que usted sea creyente no importa, que usted venga a sentarse y no importa. Lo que el diablo quiere es que tú seas un hombre que vive en santidad, una mujer que vive en santidad. Porque solo el que vive en santidad va a ir al cielo, y solo el que vive en santidad tiene autoridad sobre el diablo. Amén. Entonces el problema del diablo es con aquellos que están dando muerte a los falsos profetas, con aquellos que están descubriendo a los falsos profetas, con aquellos que están atando y reprendiendo a los demonios, a la fuerza demoníaca que opera en el aire, aquellos que están denunciando el pecado en el siglo XXI. Entonces el problema del diablo tiene con aquellos, no con los que viven a media. Oh, gloria. Me explico, va, hombre de Dios, obrero del Señor. Si te dejas llevar por Jezabel, morirás. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Morirás espiritualmente. Y aunque poderoso es Dios para resucitarte, la Biblia dice que ni siquiera ore por el que comete adulterio. Aleluya. ¿Me explico? Ni siquiera pida perdón por él. Es decir, ese es un caso de Dios y él. Si tal vez Dios quiere darle vida, bueno, pero no te intervengan en eso. Dice. ¿Me explico? Entonces, Elías venía de ese proceso de huir de la Jezabel. Él ansiaba la muerte. Dios lo sale al encuentro y Dios habla a él y Dios lo fortalece. Y parece que Dios oyó su clamor, que quería irse, y le dice: bueno, vuelve por el desierto donde había caminado 40 días, 40 noches, tratando de huir de la Jezabel. Ahora Dios dice: regresa. Aleluya. Diga, regresa. ¿Ves que dice: recuerda dónde has caído y vuelve y empieza? Entonces Elías tuvo que regresar otros 40 días y 40 noches. Que fue los 40 días y 40 noches de Moisés. El ayuno vino y el pueblo de Israel había adorado los ídolos, rompió la piedra y volvió otros 40 días y 40 noches. Fueron 80 días y 80 noches. Diga, Jesús estuvo 40 días y 40 noches orando para después comenzar su ministerio.
alabanza y humilde. Sí, hay creyentes alimentándose de la novela. ¿Y si Cristo viene? ¿Qué enseña la novela? Adulterio, fornicación, ¿verdad? Eso es lo que se aprende. Oh, gloria. No, le hablo de serio, hermano. Al menos que usted no quiere decir. Oh, gloria. Pero si usted es una persona que se pone a mirar novelas, por favor, no me suba al público. Sí, si yo sé que usted hace eso, no me suba al público. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. ¿Entiende? Gracias. Diga yo, Yo, tengo que tomar la Biblia. para la Biblia. Yo tengo que tomar aquello que me edifica. Yo miro una película, un documental. Yo miro los pastores que predican y a veces una noticia. También miro. Gracias. Algunos por ahí van a casa y ¿están en qué época? Porque si hay escenas en donde cambiamos la tele, uno dice, no da todo adelante. Sí, la evangelista dijo el miércoles una gran verdad, transmisión de espíritu. Usted recibe unción cuando mira la tele que el pastor que le bendice, ¿no? Y se llena de Dios, tiene gozo. Bueno, y cuando mira a la novela, ¿de qué se llena? De inmundicia. Ahí aparecen los deseos del mundo, del pecado. Porque alimenta. Entonces dice la palabra que yo no debo amar el mundo ni las cosas que en él hay. Que yo no debo prestar mi oído, ni mis ojos, ni mi vida que es templo del Señor para las cosas que luego me va a traer muerte. Gracias, Jesús. ¿Aló? Diga Eliseo, no era un hombre que estaba involucrado en esas cosas, era un hombre que estaba, abocado en el trabajo, en hacer el trabajo que en ese momento le pertenecía hacer. Y dice que pasando Elías, tal vez Elías ni siquiera conocía a Eliseo. No dice la Biblia que lo conociera. Pero Dios le había dicho, hallarás a Eliseo, hijo del fulano. Y seguro Dios le había dicho, va a estar arando allá en tal parte, ve por allá. Y el hombre ese que está arando, o cuando él iba de camino, el Espíritu Santo dijo, ese es el hombre. Y dice que él tomó el manto que él tenía, que no era su ropa, el manto que le identificaba como profeta. Todo profeta tenía un manto. Y ahora ese manto él trasladó a Eliseo, lo tiró encima de Eliseo. Amén. Dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Diga, ¿qué manto hay en mí? Porque sabes que el enemigo nos arroja manto encima. Manto de maldición, manto de ruina, para que vivas siempre en ruina, para que no te levantes espiritualmente, para que no se cumpla el propósito de Dios en ti. Pero tú deberes, sacudirme. Saúl, Saúl, un hombre que estaba fuera de la gracia, de la unción, de la dirección divina, agarró a David y ¿qué le hizo? Le metió tantas armas y cosas que David quedó. Y dice que David se sacudió de eso. Digo, yo no acostumbro a usar eso. Entonces yo tengo que sacudirme, sacudirme de esas cosas negativas. Y tengo que revestirme de Cristo. De Cristo. Dice la palabra que yo debo revestirme de Cristo. Calzarme y vestirme con el aprecio del Evangelio, de la paz. Seguirme. Dice el que en Cristo fue bautizado, de Cristo
me pongo en situaciones donde va a haber una transmisión de espíritu, que dijo la evangelista. Es decir, si yo estoy con un borracho todo el día, no significa que yo no hable con él, que yo lo menosprecie. Pero si yo sé que borracho estoy fomentando todo el día, por lo menos 2 horas alcohólicas. ¿Entienden? Porque me va a transmitir. Ojos, hermanas. Usted que está con una persona que no es temerosa de Dios, que está hablando constantemente del pecado, que está ofreciéndote amigobio constantemente. Ten cuidado, que se te va a transmitir el espíritu de usted. Aleluya. Sé que hermana y hermano también. La Biblia dice que mi comunión debe ser con los que aman y temen a Dios. Dice comunión. No que yo no los predique al que está perdido. No que yo no los salude. Dice comunión. ¿Qué es comunión? Comunión íntima de espíritu tengo con el hermano. Aleluya. Con el que teme a Dios. Y si un hermano anda desordenado, dice la Biblia que yo le corrija una y otra vez. La tercera vez haga delante de la iglesia y después no te junte con él. No te junte con él. Dijo Pablo, ¿verdad? Aleluya. Diga, Elías tenía el mandato de elegir un nuevo profeta. Y no podía ser cualquier hombre, tenía que ser el hombre, diga, que Dios haya elegido. Un hombre con un corazón que agradara a Dios. Y Dios estaba viendo durante toda la vida de Eliseo su proceder, su esfuerzo, su conducta. Y Dios dijo a Eliseo, dijo a Elías, ve por Eliseo. Y cuando pasa él por Eliseo, dice que le arroja el manto, diga, y quedó ungido. No precisaba orarle ni hacerle una fiesta, un culto en la cabeza, porque el manto, diga el manto, estaba ungido. Y el manto lo fue transferido. Diga, yo tengo un manto. Todos tienen el manto. ¿Qué manto tengo? El de Cristo. Dice, fue bautizado y tiene el manto de Cristo. Tiene autoridad sobre el diablo, tiene autoridad sobre el pecado, tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene el manto de Cristo, está de Cristo revestido, está de Cristo revestida. Oh, gloria. Joven, jovencita, está de Cristo revestida. Pero chaque que el enemigo quiere arrojar su manto sobre tu vida. El manto de ruina, de fracaso, de mentira, de discordia. Dice que entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Dejó todo y salió corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Amén. O sea que Elías actúa como si no hubiera pasado nada, como si no tuviera nada que ver con ese asunto. Diga, Eliseo recibió inmediatamente el llamado de Dios. No hay nada peor en tu vida es que a vos te pongan aceite y te sientas un huevo frito. No, te unjas para algo y te sientes y no hagas nada. Si te han apartado de colaborador, colabora. Algunos de ustedes lo hacen colaborador y el pastor tiene que empezar para adelante. Tiene que preparar el micrófono. ¿Y el colaborador?
la casa de alguien. Y a mí cuando me ungieron, antes, ni era diácono ni estaba predicando, no me quedaba no meter a ¿entiendes? Porque si tú te quedas, te enfrías y te mueres. Amén. Cuando tú tomas la palabra, Dios espera que tú acciones en la palabra, que tú acciones en la palabra. Pablo dijo a Timoteo, dijo milita es camina, condúcete conforme a las profecías que te entregaron. Aleluya. ¿Sabe por qué está usted así parado? Porque no has hecho nada. ¿Cuántas veces Dios te dio palabra de que te va a bendecir aquí, de que está la unción? ¿Y qué has hecho con la palabra? Has levantado y has sacado un día para el hospital a los enfermos. No sé, has hecho algo con la palabra que el Señor te ha dado. No se me enojen porque algunos se enojan. El pastor no manda a trabajar. Hay hermanos que solo quieren, a veces, pastor, venga, canta con nosotros, venga, vamos a comer, venga. Yo digo, hermano, pero también hay que trabajar. Amén. Hay que Aleluya. arreglar la cocina, hermano. Hay que arreglar el frente, venga, vamos a trabajar. ¿Por qué Dios nos llamó a trabajar? Decía que también hay que trabajar. En la obra del Señor hay que trabajar. ¿Cuándo va pastor por casa? Toma mate. Oye, visita al doctor, pastor. Pero mis hijos están esperando. Hay que cocinar para mandar a la escuela. Ya llegó el desencadenando del mediodía. No sé, después quiero hacer algo en otro lugar. No tengo tiempo para sentarme a tu mamá. A veces lo hago y está lindo. Diga, pero Dios nos llamó a trabajar. Ayer llegó el hermano Roberto a mi casa. Ya había tenido un problema en el equipo y como hay que mandar a Buenos Aires, lo desarmé. Creo que de las 4 estuve hasta las 10 de la noche. Después te fuiste y seguí todo bien. Y lo dejé andando. Algunos le dicen, el pastor que no trabaja. Entonces diga, Dios nos llamó a trabajar. Dios se agradó de Eliseo porque Eliseo estaba. Ay, qué silencio. ¿Dónde usted está en otro planeta? Estaba trabajando. Estaba trabajando. Diga, Dios se agrada cuando yo soy una persona que produzco. Si yo quiero servir al Señor, decir que está a tu lado, más te vale que aprendas a hacer algo. Sí, porque si no, ¿qué va a hacer para el Señor? Dársele mueca. No. Dios no tiene un círculo de moda. Aleluya. Qué lindo, hay personas que sirven, hay personas que van a casa y llevan ropa para la gemela, llevan ropa para mis hijos. Hay hermanas que agarran la máquina y cose, y alarga, y achica, junto con la palabra. Sí. La Biblia habla de torca. ¿Qué hacía la torca? Cosía, bordaba, hacía mantel. ¿Y dónde hacía? Dentro de la iglesia. Seguro cosía la ropa a los apóstoles, planchaba la ropa, cocinaba para los apóstoles. Aleluya. Ahora lo peor es que tú no hagas nada. Diga, Eliseo tenía cualidades que Dios lo había dado. Aquí estamos hablando de el servicio que yo presto, diga, en la iglesia, en la obra del Señor, o lo que es decir, el trabajo social que yo hago. ¿Cuál es el trabajo social? Es el trabajo que yo no cobro para hacer. Aleluya. Ese es el trabajo social. A veces no se haga problema, porque si usted ofrenda y diezma, de alguna manera usted está contribuyendo. Pero hay personas que dicen, pastor, vení acá. Pastor, vete, pastor, y voy a por el lado. Y luego digo,
señores, yo hago que porque usted va a orar allá, nadie dice, le doy para la nata. Le doy para que recargue. Reitero, usted que está diezmando, usted ya está cubriendo. Mire, pero afuera, le digo a una persona, debe ser mi trabajo. La diferencia es que yo no te cobro, pero si llamas a un médico te cobro. Amén. ¿Entiendes? Entonces diga, servir es el trabajo social que yo presto, el trabajo social que yo hago. Social es aquello que yo aporto en la iglesia, en la obra del Señor, en el ministerio. Amén. Diga, Elías estaba abrumado y cansado. Y Eliseo, diga, estaba esperando un llamado y llegó. Y dice que él, dejando los bueyes, corrió y le dice, ¿puedo ir besar a papá? Y Elías dice, ve pues, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Pues no dice que haya ido a besar a papá ni esto. Dice que él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Diga, trabajo social. Trabajo social. Aleluya. Que es, diga, una ofrenda Una ofrenda. a Dios. Todo lo que yo hago, que yo no cobro, es una ofrenda a Dios. Dice la Biblia, hacerlo como para Dios. Gracias. Amén. Es mi ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que mejor es dar que recibir. Y dice que aquel que da poco, poco recibe. El que da mucho, mucho recibe. Y la dio al pueblo, dice, para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Diga, toda la historia de la Biblia. Nadie comienza un ministerio, ¿sabía usted? Sin servir a otro. Toda la Biblia. Los discípulos comenzaron sirviendo a quién? A Jesús. Un obrero comienza sirviendo a quién? Si no serviste a tu pastor todavía, no diste el primer paso. Si das el segundo y el tercero, vas a caer y volver a dar el primer paso. Dice que Elías se va y Eliseo lo sirve. Diga, hasta que llegó el momento en que ahora Elías fue recogido. ¿Y ahora qué le dice? Diga, el reino de Dios es una escuela donde nos desarrolla un carácter de servicio. Porque dice la palabra que a servir, diga a servir, A servir. no llamó Cristo. ¿Cuántos están esperando ser alguien en la mano de Dios? En el reino, en el ministerio. Dígame, ¿a quién estás sirviendo? Si no te gusta servir, no. Y obviamente debes hacer a la persona correcta. A veces pasa con personas que están chamullando a ver quién manda. Escuchaba un día una joven decir, ¿quién es el que manda? ¿Será el pastor o la pastora? Así que si la pastora, todos se van para allá, ¿viste? Están buscando zafarse de una autoridad. Y cuando descubren que la pastora pone la doctrina, la regla, también van a correr. Entonces, a veces nosotros nos zafamos de uno o a otro y es como que estamos buscando cómo escaparnos para no servir. Es lo que pasaba con los discípulos. Diga, Dios nos llamó a servir. Y un profeta, diga, un gran profeta, fue exactamente un gran profeta porque sirvió a un gran profeta.
Entonces cuando nosotros servimos, cuando estoy sirviendo al pastor, a la persona que Dios haya puesto, a veces nosotros diríamos las cosas. En vez de honrar al pastor, al profeta de Dios, pues, yo comienzo a honrar al diablo. Y el pastor, tú vas a ser un hombre de Dios, todo de va a ser hombre de Dios. No, va a ser. Diga, va a ser. No entendió. Va a ser, no dije eso. Va a ser. Bendito Dios. Amén. Diga, va a ser. Va a ser. Y yo tengo que seguir obedeciendo al que tiene volante. Amén. Yo dije que un día va a tener. Diga si se porta bien. Se porta bien. ¿Entiendes? Diga a servir. Es el llamado de Dios y es allí donde voy a estar yo bendecido. Diga bendecido. Bendecido. Dios necesita una iglesia, diga una iglesia que sepa servir. Amén. Dios necesita un pueblo que tenga pasión por Cristo. Hablaba en la radio. Un poquito al mediodía se escuchó usted. No podemos nosotros tener un montón de gente que siempre está diciendo, ay, deberían ayudarme. Pobrecito de mí nadie me visitó. Pobrecito de mí nadie me entiende. ¿En dónde están los gedeones? Pues usted tiene que pararse para ayudar a otros ya. Aleluya. Decía que estatura de esa ayuda a otros. Decía, no te hagas la vida. Hay personas que tienen 20, 15, 10 años en la iglesia y dicen, no me entendieron de él. No me entienden. Y tenemos un montón de gente que siempre está dando lástima. Dios espera que usted se levante y diga, yo puedo en el nombre del Señor. Dice que cuando nosotros servimos a otro, nos olvidamos de nuestras penas. Amén. Gloria a Dios. Y hay personas que se autoaman. Y miran al espejo y dicen, ay, pobrecito de mí. Aleluya. Que nadie me entiende. Que deberían venir a decirme algo lindo. Ay, pobrecita de mí, que mi marido me dio un hijo y ahora ni siquiera saca los pañales. Y se hace autolástima y se arruina y se da manera. Y cuando viene la suegra y dice, y sí, porque no debería salir de la iglesia, en casa, porque no quiero tener hijos, y como que te carga. Y te arruina. Y cuando dice, no es así, vieja. Yo me abanco. Mi marido está trabajando. Aleluya. Para Gloria. además, yo no soy castradora de hombres. Hay mamá que manda al hijo adolescente cambiarle a la hija nena los pañales. Vergüenza. Esa es una degeneración de género. Es humillación para la mujer. ¿Verdad? Diga, yo me lo abanco. Usted puede en Cristo. Y desde un montón de iglesias que todos están dando lástima siempre. Siempre estoy esperando que él, pues ¿cómo vas a ganar vecino? Pues te va a estar dando lástima. ¿Cómo va a venir el vecino contigo? Oh, Señor. No, pues tú tienes que estar fuerte, ¿verdad? Porque la gente sigue los que están bendecidos. Amén. La gente va a la iglesia donde la gente es bendecida. Amén. Entonces va con él. Pero si usted imagínese si usted mal de la iglesia. Nadie la hermana ya nadie me quiere. Estamos mal. Y después, vamos a mi iglesia. Ni no. Si ella está todo mal. Yo voy donde Dios bendice. Yo voy donde Dios prospera a la gente. Aleluya. Yo voy donde la gente se libera. Amén. Aleluya. Entonces, diga, es la posición que yo tomo ante la situación y ante el mundo y ante la gente. Cuando yo les presento, diga, un Dios que me bendice, que me ha bendecido. Yo estaba mirando, escuchando a Roberto y siempre recuerdo cuando les conocí. Y sabe que Dios les va a bendecir a Roberto y a su familia. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. Dios me dijo hace 2 o 3 días.
ya no ha bendecido. De la ruina tiene su casa, su audito, su trabajo. Pero eso es poco. Pero hay algo que debe aprender y permanecer. Honrar a tu pastor. Honrar a tu pastor. Entonces Dios me dijo, de una manera que le voy a decir, que los va a bendecir. Y ya lo va a bendecir más. Ya lo dije un tiempo atrás, que la gente va a olvidarse de lo que Dios hizo. También te va a bendecir a ti. Y también me va a bendecir a mí. Aleluya. Pero la bendición, diga la bendición, viene cuando yo canalizo la bendición de Dios. Yo no puedo sintonizar nueva luz si estoy en el dial de la 90.2, 92.9. Yo tengo que estar en el canal correcto. La bendición de Dios no fluye si yo estoy en el canal equivocado. ¿Verdad? Yo debo canalizar a Dios. Yo debo canalizar. Yo a veces hay noches que me despierto por la madrugada y comienzo a hablar con el Señor. Y a veces amanece y estoy despierto hablando con el Señor. El Señor me dice cosas. El Señor me habla, me da testimonio de usted. Me cuenta, en mi caso, a la manera que yo sé, porque Dios habla por figura, por visión. Entonces yo tengo que canalizar a Dios. Tengo que canalizar a Dios en mi mente, en mi corazón, poner mi mente de acuerdo a la sintonía de Dios. Si me viene a hablar negativo, desecho, yo debo sintonizar a Dios. Yo debo hablar conforme a la palabra. Yo debo actuar conforme a la palabra. Yo debo declarar conforme a la palabra. Oh, gloria. Y eso es canalizar a Dios. Yo no puedo estar esperando unción y estar hablando palabrotas, ¿verdad? No puedo estar esperando revelación y buscando a ver si alguien me chumea el problema del hermano para después decirme púlpito. Entonces Dios ya tiene tu canal, tu chuma. Ahora cuando deje todo eso y me pida revelación, yo te voy a dar revelación. Hay personas que se conforman con enterarse de Babel y Lucero allá en la chuma. Aleluya. Cuando usted deja todo eso y diga, Señor, cosa que ojo no vio y oído no oyó, cosa que está en secreto, cosa que está en tu corazón, es lo que yo quiero y no el chuma del barrio. Entonces el Señor, usted canalizó al Señor. Ves que nosotros a veces logramos sintonizar a Dios y ahora estamos en comunión con el Señor. Y luego el diablo haga un batuque por allá, en tu casa, lo que sea, para que usted salga del dial y deje de recibir la bendición de Dios. Y ahí tiene que volver a canalizar a Dios otra vez. ¿Sabe lo que estoy hablando? Y una vez que canalizó al Señor, el diablo tratará de sacarte otra vez. Porque si no estás sintonizando a Dios, no podrás ser bendecido por el Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Aleluya. Hay una unción del Espíritu Santo. La bendición del Señor es la llenura de su presencia, de su Espíritu, de su gracia. Aleluya. Ay, shalaba soba. Oh, rica mashanda isama. Sintonice a Dios. Hay personas que tratan de venir al pastor simplemente esperando como si del pastor depende. Hay personas que dicen, vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos pasan mirando a los costados, soñando que va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque va a ser bautizado aquel que se concentra en Dios, aquel que canaliza a Dios, aquel que entra en la presencia del Señor adorando. La unción va a venir sobre él. Elías tiró aquel manto y aquel manto estaba ungido, aquel manto tenía autoridad, en aquel manto estaba el poder de Dios. Cuando canalizan, Dios tiene cosas tremendas para usted.
El diablo es que quiere verte siempre comiendo la migaja. El diablo quiere verte como el pavo, rascando las manzanas del basurero. El Señor quiere darte cada día cosas nuevas. Cada día quiere darte cosas nuevas. Quiere sorprenderte, quiere bendecirte. Quiere bendecirte, quiere bendecirte, Señor. Él quiere echar un manto de poder sobre ti. De poder, sí, ¿para qué? Sí, porque el diablo quiere desacreditarte. El diablo quiere arruinarte. El diablo quiere poner depresión en usted. El diablo quiere poner pensamientos de pecado en usted. El diablo quiere poner en usted pensamientos mundanos para que usted ame el mundo, para que usted viva a media. Él quiere poner un manto de pensamientos impuros, negativos. Pero el Espíritu del Señor está quemando a ese manto negativo y oscuro para poner en ti un manto de unción y de gloria. Para que usted pueda percibir las bendiciones de parte de Dios para tu vida. Reciba. Ay, shalabaso, ama. Todo manto de enfermedad fuera. Y todo manto de tibieza fuera. Abre la boca, adora, porque Dios está en adoración. Ahora ya no llora, ya no te quejas. Dale gracias al Señor que caiga sobre mí ese manto, porque yo estoy en la sangre de Cristo lavado. Yo puedo entrar en su presencia. Yo puedo entrar por su puerta. Aleluya. ¡Ay, Saja! Gloria. Aleluya. El Señor en esta noche está corrigiendo una columna herniada, hernia de disco. Él está corrigiendo, está mostrando el Espíritu Santo. ¡Ay, Shalabaya Suyama! Un varón con problemas, con principios de hemorroides. El Espíritu de Dios está sanando. Él está sanando en esta noche. Ahí está la mano del Todopoderoso extendida. Sí, en el nombre de Jesús. Él está obrando los riñones con alegría, con piedras, la vesícula inflamada, páncreas inflamado. El Señor está allí con las manos tendidas. Quistes en los ovarios, tumores o inflamación en los ovarios. Yo te ordeno ahora en el nombre de Jesús que te seques. Tú que estás en el vientre de esta mujer y estás causando hemorragia en él. Espíritu de enfermedad, suelta, sale. En el nombre de Jesús, que te desprendas y que seas botado de ese cuerpo. Y alay, y adorando, Cristo vive. Dios no te condena, Dios te bendice. Porque la palabra trajo en ti arrepentimiento, conmoción, para que el Espíritu Santo pueda llenarte. Amani Urias Sama Shurikatama Irramamama Shuriama Naisoha Ijalababababa. Recibe, hermano, recibe, estate en el Espíritu. Irrabasho Aisama Shuria Sama. Siga adorando, porque el Espíritu de Dios está tocando, está orando por ti. Él está quemando ahí, aunque usted no vea, Él está sanando. Él está sacando el manto de aquel manto negativo que quiere tenerte en ruina. Y Él está poniendo en ti un manto de gloria, un manto de unción.
manto de victoria, manto de victoria, porque Él está cambiando el curso de tu vida y todo lo que era una derrota, el Señor lo va a convertir en una victoria. Lo que era oscuro, el Señor va a traer luz. Lo que era fracaso, el Señor lo va a cambiar en victoria. Por el Espíritu de Dios, reciba. Hijalaba, Siriabana y su hijalaba. Siriababa, Suriaba. Sopla, Espíritu de Dios. ¿Cuántos estaban desanimados, diciendo yo no puedo? Dios quiere cambiar de espíritu, de yo no puedo. El manto del yo no puedo. El manto de todo lo puedo. De todo lo puedo. Del que se levanta. Cuando dicen al diablo, saca tu mano cochina, de allí donde estuviste metiendo la mano, impidiendo